directivas en el Estado, lecciones aprendidas y retos. Tenemos el honor de contar como conferencista en esta noche con Francisco Velázquez López, a quien le doy la bienvenida nuevamente aquí a la Escuela Nacional de Administración Pública. Francisco Velázquez es secretario general electo del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD. También es vocal asesor en el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, de España, desde el año 2012. Es licenciado en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad Complutense. Formó parte del programa de alta dirección del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, en el año 1996. Entre los años 2008 al 2011 se desempeñó como director general del Ministerio del Interior. Anteriormente fue director general de Protección Civil y Emergencias, secretario general para la Administración Pública del Ministerio de Administraciones Públicas, subdirector general adjunto en el INAP, director general de Servicios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, director general de Cooperación Territorial del Ministerio para las Administraciones Públicas, secretario general del Consejo Superior de la Función Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas, entre otros. Ha recibido distintas condecoraciones, entre las que destaca el de Gran Cruz del Mérito Policial del Perú, y en 2012 fue nombrado Caballero de la Orden de la Legión de Honor de Francia por haber contribuido en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, la inmigración ilegal y la lucha antiterrorista. Como ven, tenemos realmente el honor y la gran satisfacción de poder participar de esta conferencia y poder beber de las reflexiones que Francisco Velázquez López pueda compartir con nosotros. Entonces, sin más, dejo con ustedes a nuestro conferencista para que trate el tema habilidades directivas en el Estado, lecciones aprendidas y retos. Perfecto. Bueno, compruebo con satisfacción, buenas noches, que algunos de los que estuvieron ayer vuelven a venir hoy. Eso es una novedad. Jamás en mi vida nadie había resistido más de una conferencia mía. Esto es algo realmente notable. Si no les importa, los que han repetido luego se hacen una foto conmigo porque los enseñaré a todos mis amigos, ¿no? Bueno, yo les voy a hablar hoy de estas habilidades directivas, ¿no? que se llaman competencias, ¿no? en el lenguaje más moderno. Pero, bueno, competencias, habilidades, lo que es realmente importante es que consigamos que los directivos, si no todas, buena parte de ellas sean capaces de usufructuarlas, usarlas, realizarlas, porque al fin y al cabo son las que completan el perfil profesional de las personas y luego pueden acercarse un poquito más a los ciudadanos y prestarles un mejor servicio a los ciudadanos, que es para lo que estamos, ¿no? Un apunte primero, todas esas cosas que ha dicho el presentador Andrés que yo he hecho, no las he hecho al mismo tiempo, sino que a lo largo de mi vida pues he desempeñado diversos cargos, cosa que es relativamente normal en el país del que procedo, en España, para un alto funcionario como yo soy. Entonces, unas veces tienes unos puestos más de carácter técnico, otras veces tienes unos puestos de mayor responsabilidad, ¿no? Entonces, esa es la cuestión y en el transcurso de ellas, pues a veces pues he tenido también relaciones privilegiadas con algunos países, entre otros el Perú, y por eso me han dado alguna condecoración. Voy a hablarles de algunas lecciones aprendidas. Menos de los retos, pero los retos yo creo que me los van a preguntar ustedes en el coloquio. Al menos porque esa fue
la experiencia que hicimos ayer, ¿no? Lo primero que quiero decirles, en cuanto esto funcione, ahora, que estaba apagado. Bueno, lo primero que quiero decirle es que en el ámbito de la administración pública, como en el ámbito de la vida, hay que saber a dónde se va. Y nosotros, como directivos públicos, tenemos que tener un camino. Esta frase que se atribuye a Séneca, también se atribuye una muy similar a Buda, ¿no? Dicen, un hombre tiene que saber cuál es su camino, ¿no? ¿Qué significa el camino en el ámbito de un directivo público? Significa el plan estratégico, significa cuáles son los fines de su actuación, significa prepararse para llegar a algún lugar. Y lamentablemente, con frecuencia, nos encontramos con que nosotros mismos no sabemos a dónde vamos. Porque no tenemos los recursos, porque nuestro liderazgo es débil o porque por encima de nosotros tampoco se nos dan indicaciones claras de dónde tenemos que ir. Por tanto, primera e importante afirmación. Debemos basarnos especialmente en encontrar nuestro camino. Para encontrar nuestro camino, luego veremos si hay vientos o no hay vientos favorables, pero si no sabemos dónde vamos, no hay viento favorable, ¿no? En el mismo sentido, hay aquí una frase también importante que señala que ningún hombre será el mejor si no tiene fuego en la sangre. Con perdón, será un hombre o una mujer, pero hay que tener impulso, hay que tener afición, hay que tener fuego en la sangre. Dice, nunca se debe agachar la cabeza, hay que mirar siempre bien alto, se gane o se pierda. Los procesos de decisión, los procesos de realización de cualquier actuación muchas veces están relacionados con el propio tesón, la capacidad que podemos tener de lo que se llama modernamente la resiliencia, es decir, de aceptar momentos malos, momentos duros y levantarse de nuevo y continuar hacia adelante. Alguien estará diciendo, dice, bueno, ¿y por qué nos da este señor unas clases de especie de filosofía de la vida? Si empezamos a pensar en cada uno de nosotros, en nuestro trabajo, nos encontraremos con que saber cuál es el camino, es decir, hacia dónde tengo que ir, qué es lo que tengo que hacer. Y segundo, mantenerme con motivación, son dos elementos muy importantes de la vida de un directivo. Porque cuando se es directivo, se tiene además otras personas que están bajo su dependencia. Si nosotros no estamos motivados, si nosotros no sabemos a dónde vamos, difícilmente nuestros colaboradores van a saber a dónde van y difícilmente van a estar motivados y van a querer hacer las cosas con diligencia, afición y excelencia, ¿no? Que es lo que pretendemos. Le comentaba yo al director del presidente de Servir, que nos acompaña, con lo cual yo por eso me encuentro un poco más nervioso de lo habitual, esta anécdota. Alejandro el Magno, cuando le ofreció una pócima en una vasija, ¿no? Su médico, uno de sus generales, le agarró la mano y le dijo que no se bebiera aquello, que estaba envenenado, y él se lo bebió. Y dice, ¿y por qué te lo has bebido? Dice, porque incluso yo, que soy tan poderoso, tengo que confiar en alguien. ¿Cuál es la máxima o la idea?
que ponemos aquí de manifiesto. Hay que confiar en los colaboradores. Tengo 3, tengo 4, tengo 7, tengo 22. Puede ser que no confíe en alguno, pero en la inmensa mayoría tengo que confiar. No se puede ejercer un liderazgo con la desconfianza. Si yo desconfío de mis colaboradores, es bastante probable que ellos desconfíen de mí. En consecuencia, si tengo desconfianza con alguien, o bien esta persona deja de pertenecer a mi organización, o bien lo convenzo. Hablo con él. A veces las desconfianzas y los problemas se suceden porque no tenemos suficiente grado de comunicación, que es otro de los elementos necesarios para el desarrollo de los directivos, de las habilidades directivas. Aquí, en rojo, tienen ustedes destacados algunas de las, si es que pueden verlo, porque quizás la letra es un poco pequeñita, pero estamos hablando de esas habilidades de coordinación de equipos. Todo el trabajo, decía Peter Drucker, que la mayoría del trabajo humano se realiza en equipo. Dice, los ermitaños son sumamente raros. ¿Qué quiere decir con eso? Que eso de que nosotros hacemos el trabajo solo es muy difícil, ¿eh? Quizás escribir una carta, o escribir un oficio, escribir una pequeña nota, sí lo hacemos individualmente, pero la mayoría, o un correo electrónico, que es lo que hacemos casi todos los días, ¿verdad? Pero la mayoría del trabajo humano se hace en equipo. Por tanto, hacerlo bien, trabajar bien con los demás equipos, con los demás integrantes de un equipo, es un elemento esencial de nuestro trabajo. Comunicación, ya hemos hablado un poquito de ella, implicación del equipo. El equipo no es solo porque la orden ministerial o la resolución o el decreto o lo que fuere determina a quienes forman parte del equipo, sino que debemos implicarnos nosotros en el equipo e implicar a los diversos miembros del equipo. Tercer aspecto, fomento de la confianza. Fijaros que hablábamos antes de confiar en los colaboradores. La confianza es un elemento determinante. La confianza es la que determina, por otra parte, que hablaremos de esto dentro de un par de días, que tenemos que dar una charla también sobre la confianza, pero esta, la confianza política en la sociedad. Aquí estamos hablando de la confianza interna dentro de nuestra organización. También la inteligencia emocional, tener en cuenta cuáles son las circunstancias en un momento determinado, de nuestros colaboradores, de nuestra organización, para así de esta forma pues desarrollar mejor nuestro trabajo. La comunicación directa entre todos. Hemos estado acostumbrados a hacer una comunicación siempre de forma indirecta, de manera tal que la jerarquía era determinante en quién se podía comunicar con nosotros. El mundo actual ya no respeta ese tipo de situaciones. Y a pesar de que los directivos, los dirigentes o las personas que están en la más alta parte de la jerarquía sean aquellos que se relacionan más conmigo, no necesariamente eso impedirá que yo me pueda relacionar con las demás personas de la organización, de manera tal que la comunicación fluya, de manera tal que la información llegue a todos los niveles y de manera tal que, sobre todo, consigamos saber qué es lo que ocurre en cualquier parte de la organización. Yo una vez tuve un ministro que hacía lo que en términos coloquiales en la administración pública, al menos en la española, se llamaba el bypass. Es decir, que en lugar de preguntarme a mí por un tema, le preguntaba a uno de mis colaboradores. Bueno, la primera vez uno más o menos se enfadaba, pero con el pasar de los años yo llegué a la conclusión de que cuando un alto responsable tiene que, por ejemplo, presentar una comunicación o tiene que responder ante los medios de comunicación, ante la prensa,
lo mejor es que hable directamente con el superexperto, aunque tenga una posición muy subordinada dentro de la organización, porque le va a dar una información más exacta que la que nosotros le demos. Nosotros le daremos una información más global, pero a lo mejor a él le interesa en un determinado momento conocer la información lo más concreta y ajustada posible para no equivocarse, ¿no? De manera que tener una comunicación directa con los colaboradores, no siempre, no diariamente, porque eso no podría ser posible, pero sí con alguna frecuencia, no es mal sistema para desarrollar la actividad administrativa de dirección. Solucionar conflictos. Los conflictos existen. Me han dicho que incluso en los matrimonios existen conflictos, pues también en las organizaciones. Y hay que solucionarlos. Los conflictos no deben dejar de pudrirse, sino que hay que meterse en ellos, hablar con los integrantes e intentar solucionarlos. Y la mayoría se solucionan. Reconducir sentimientos negativos. También existen sentimientos negativos en las organizaciones, sobre todo cuando iniciamos un proceso de gestión del cambio. Cuando hacemos un cambio, la primera reacción, como conocéis todos, es una reacción de negación o de ira. Vaya, hombre, otra vez me van a cambiar esto cuando resulta que yo estaba tan bien con el sistema anterior. Pues por tanto no me gusta. Esos sentimientos negativos hay que reconducirlos. ¿Cómo se reconducen? Hablando, debatiendo, escuchando, viendo cuáles son los elementos positivos del sistema anterior y convenciendo a las demás personas de que hay elementos muy positivos en el sistema nuevo, de manera que ellos van a lograr mejorar su trabajo y además hacerlo con un menor desgaste de lo que había antes. A mí me gusta contar una anécdota que me ocurrió con una persona de mi secretaría cuando yo llegué hace muchos años al Ministerio de Agricultura, en el año 1991. Algunos de los aquí presentes ni siquiera habían nacido, ¿verdad? Y yo tenía derecho a 2 personas en la secretaría. Una de las personas venía conmigo de otro puesto anterior y allí había otra persona. Y entonces era el comienzo de las computadoras, ¿no? Pero todavía estaban, la mayoría de las personas pues tenían máquinas de escribir, eléctricas, pero máquinas de escribir. Y entonces yo le dije a aquella persona que estaba en la organización que si quería podía quedarse en el mismo puesto que estaba antes, porque me habían hablado muy bien de ella y que hacía muy bien las cosas, ¿no? Entonces ella me dijo, bueno, yo me quedo pero con una condición. Digo, ¿cuál? Dice que no me obligue usted a usar una computadora de esas. Estábamos en el año 1991. Y yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a tener esta conversación dentro de una semana. Y durante esta semana tú vas a ver cómo mi otro colaborador trabaja con la computadora y estoy seguro que vas a llegar a una conclusión positiva. Efectivamente, 2 horas después, la señora, que era una señora muy lista, dijo, me acabo de apuntar a un curso para aprender a dominar estas computadoras. Los sentimientos negativos se pueden reconducir. Yo podía haber actuado diciendo, pues, si usted no quiere computadora, váyase, que ya pondré a otra persona. No era lo lógico. La primera reacción de muchas personas ante el cambio es una reacción negativa. ¿Qué tenemos que hacer? Convencerle de que puede ser muy positivo. ¿Cómo le convencemos? Viéndolo en la realidad. Y finalmente la asertividad, es decir, ponerse en la posición del otro, hablar con el otro, escuchar a los demás, estar en definitiva también pensando que las personas no hacen planteamientos irracionales, sino que tienen de alguna manera sus razones. Y esas razones comprenderlas e intentar cambiarlas, ¿no? Como veis, el trabajo de los directivos es complicado, ¿verdad?
Fíjense en la frase que viene en la parte de arriba. Fue pronunciada por un jardinero del Campo del Moro. Para los que hayan estado en Madrid, el Campo del Moro es el jardín que rodea al Palacio Real. Y le preguntaron a él que cómo organizaba aquello, que cómo mandaba con tanto jardinero que había allí. Y dijo, se trata de no mandar nunca, sino de consultar todo cuanto se vaya a hacer, porque la gente de aquí ya sabe qué hacer. El jardinero sabía plantar, el jardinero sabía podar, el jardinero sabía las flores, sabía modificarlas, sabía cortar el césped, sabía hacer los terraplenes o las cosas que hubiera que hacer, y era mejor y tenía razón. No tenía él que decirles continuamente qué era lo que tenían que hacer, ellos sabían qué hacer. Por tanto, para planificar, mejor consultar. Sobre todo en la administración pública, donde en general el personal está muy bien preparado y ha sufrido procesos de selección. En consecuencia, lo más importante es convencerles. Convencerles de que trabajen en una determinada dirección. Volvamos a la primera de las transparencias, ¿no? Sabemos dónde vamos, los convencemos. Y a partir de ahí les consultamos cómo llegar a aquel camino. Los demás son importantes. No solo yo soy importante, que soy el líder y el directivo, y además soy el más joven y el más guapo y el más alto, ¿no? Y aquí también se me ocurre una idea que yo muchas veces fomento, que es el directivo esencialmente tiene que ser una persona que se mira al espejo. Dice, ¿qué significa mirarse al espejo? Pues lo que hacemos todas las mañanas cuando nos peinamos, ¿verdad? O alguna chica cuando se pinta, o cuando los chicos cuando nos afeitamos, ¿no? Los que se afeiten, porque barbas hay pocas aquí en esta sala, ¿no? Hay que mirarse al espejo y verse tal como uno es. Esto es importante, ¿eh? Porque si yo me miro al espejo y me veo como si tuviera 25 años y midiendo 1,90 y con una musculación parecida a, pues no sé, a Schwarzenegger o uno de estos, pues no estoy viendo una imagen real. Y esto es lo que les ocurre a algunos directivos, que se ven de una forma desmedida, según el ego que tienen, y en consecuencia pues se estrellan, ¿no? Incluso algunos se ven con una aureola como si fueran un santo por encima de la cabeza, ¿no? Si tus metas y decisiones están centradas en ti mismo, tus colaboradores perderán rápidamente el entusiasmo. Si tus colaboradores ven que tú lo que quieres es ascender rápidamente y que para eso no te importa aplastar a todos los que te rodean, pues ellos perderán el interés. Y si ellos pierden el interés, no olvides que para sacar adelante los proyectos tienes que contar con ellos. Si no, es posible que incluso consigas realizar algún proyecto, pero no tan bien como lo harías si tuvieses un buen equipo que te ayudara, ¿no? Por tanto, para lograrlo, para generar importancia de los demás, quizás esta frase que está subrayada abajo pues nos sirva, ¿no? Dice, enfatiza sus fortalezas, sus contribuciones, no las tuyas. No estés todo el tiempo hablando en las reuniones con los colaboradores de, como yo os había dicho ayer, como la semana pasada os planteé, ¿habéis comprendido todos que yo tengo razón? Hay que ver qué bien lo dibujé. No. Es preferible, aunque eso pueda ser verdad, señalar, como habíamos pensado todos, como Pepe, como Juan, como Antonio, en un momento determinado dijo en la última reunión, los demás saben perfectamente a quién se le ocurrió. No hace falta que lo digas tú. En todo caso, que lo diga uno de ellos, no tú.
¿Qué hay que hacer? Escuchar. Ahí se cuenta también una historieta, bueno, de un japonés, ¿no? Dice, uno que se empieza a servir el té, ya sabéis que allí es muy importante la ceremonia esa del té y tal, y se le cae el té, ¿no? Dice, ¿qué puedes enseñarme tú si ni siquiera sabes servir el té? Y el maestro le respondió, como esta taza, tu mente está llena de ideas. Si te doy más conocimientos, se derramarán como el té. Regresa cuando la taza de tu mente esté vacía y quiera verdaderamente escuchar. Esto es muy cruel. Le está diciendo que usted es incapaz de que le quepa una idea nueva en la cabeza. Y esto es muy importante porque muchas veces nuestro propio yo, nuestro propio ego, nos impide escuchar. ¿Cuántas veces hemos hablado con otras personas que no nos escuchan? También nosotros lo hacemos de vez en cuando. Estamos esperando en cualquier momento a intervenir para contar nuestra idea, pero no hemos escuchado la que nos han dicho. Simplemente hemos estado esperando a que terminara de hablar. Escuchar es importante, ¿eh? Y hay que saber escuchar. Sobre todo hay que saber escuchar mucho cuando yo no sé cómo meterle mano a un problema, cómo adelantar, cómo avanzar. Hoy les contaba a un grupo de personas que en los equipos no siempre el más preparado, el más listo y el más experimentado es el que descubre la solución. Porque muchas veces los temas más simples son vistos rápidamente por otros y yo nunca los vería. Y les ponía el ejemplo de cuando ponemos en la pizarra, por ejemplo, un grupo de letras a la izquierda y otro grupo de letras a la derecha. Pues todo el mundo empieza, buena parte de la gente empieza a decir, a ver, ¿por qué ha puesto la A en un sitio, la B en el otro? Es porque la primera, la segunda se pone a la derecha, la tercera se pone abajo, la otra, o incluso empiezan a hacer operaciones matemáticas, 1 más 2 más 3, ¿no? Y la solución de pronto la ve el más joven, el más simple o la más simple, la menos experimentada, y dice, es muy fácil, los de la izquierda tienen trazos rectos y los de la derecha tienen trazos curvos. Pero a lo mejor yo hubiera estado semanas mirando la pantalla y no me hubiera dado cuenta. ¿Qué significa eso? Significa que hay que escuchar la opinión de todos, significa que incluso el más subordinado en una organización nos puede dar lecciones en una determinada materia y todo el mundo es necesario. Y por tanto, con independencia de que valoremos más o menos la opinión de unos que de otros, muy probablemente en los equipos entre todos podremos llegar a una solución poniendo su pequeño granito de arena cada uno. Otro elemento importante, otra competencia importante, la paciencia. Aquí se cuenta la historia del bambú. Al parecer el bambú se tira mucho tiempo, ¿no? 5 años que tú lo siembras y al parecer no sale, pero a partir del 5.º año sale y 30 metros en 6 semanas, ¿no? Vamos, yo no he plantado nunca bambú, pero espero que sea cierto, ¿no? Pero el símil nos sirve, ¿no? En el sentido de que, supongo que más de uno habéis plantado una planta alguna vez, ¿no? Una semilla, no sale y no sale y no sale. Termina saliendo, pero hay que tener paciencia. Y la paciencia en la vida es importante y en los trabajos más. Porque a veces, si no, con dificultad, ¿no? Superamos las dificultades, ¿no? A veces no nos hace caso los responsables, a veces los recursos no llegan, a veces las leyes o las órdenes o los decretos o lo que fuera, pues no se terminan de aprobar, y la paciencia es un elemento determinante de nuestra actividad. La perseverancia.
hay que tener tesón, hay que perseguir los actos. Eso lo cuentan siempre de Winston Churchill, ¿no? Sacó una hoja y dijo, nunca, 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 nunca te des por vencido. Bueno, la historia lo registra así, ¿no? En la guerra contra los alemanes, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Con menos medios y tal, pero resistieron los ingleses, con la ayuda, por supuesto, de los norteamericanos en su momento y de otros países, pero el elemento que nos interesa poner de manifiesto es que la perseverancia es también, juntamente con la paciencia, con escuchar, con la resiliencia, es un elemento determinante. La primera vez que voy a contar mi proyecto no me hacen caso, la segunda tampoco, la tercera tampoco. Hasta que un buen día, no sabe muy bien por qué, consigo meter el proyecto y le gusta a todo el mundo. Cuando estoy convencido de una idea, debo seguir empujándola una y otra vez. La participación. Fijaros que aquí lo pongo en sentido contrario. Ahí cuento la historia de un gerente que siguió un curso y le dijeron que esto de ser participativo era muy importante. Y entonces llegó a su trabajo y dijo, a partir de ahora todo el mundo es participativo. ¿Me han entendido bien? No quiero escuchar ninguna excusa. Desde ahora todos son jefes participativos con su personal. El señor lo entendió al contrario. Había entendido la palabra, pero no había entendido que los demás podían expresar su opinión, hablar, decir, excusarse, decir otro planteamiento distinto. Y a veces da la impresión de que cuando tú le preguntas a algunos directivos, ¿tú eres participativo? Sí, 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 hombre, ¿cómo no? Yo soy de los más... ¿Tú trabajas en equipo con tu gente? Y sí, sí, claro, ¿cómo que no? Si están allí todos los días, ¿no? Pero tú tienes la puerta de tu despacho cerrada o abierta. No, no, yo cerrada, porque es que me molesta mucho porque la gente... Pero ni siquiera hablas con ellos. Hombre, a veces cuando tenemos reuniones, sí, pero primero hablo yo, establezco los puntos del orden del día, les digo cuál es la información relevante, les digo lo que hay que hacer y a continuación digo, bueno, si no hay ninguna pregunta, la reunión ha terminado. Difícilmente podemos hablar de participación en una situación como esa. La participación tampoco nace espontáneamente de las personas. Cuando ven que el jefe no les deja posibilidades, no participan. O cuando ve que en el momento en que alguien defiende una idea que no le ha gustado mucho al jefe, este le da un corte o le da un golpe, pues dice, pues acabó, ya no te la presento más, ¿no? Entonces uno, cuando está al frente, cuando está en unos equipos, cuando es un directivo público, tiene que intentar una y otra vez que este tipo de actuaciones positivas las haga la gente. Es decir, tienes que ganarte a la gente, tienes que convencerla, tienes que escucharla, tienes que debatir, tienes que hablar, en definitiva. Pero hablar no significa obligar a los demás a que te escuchen, sino hablar significa escuchar tú también. Bueno, hasta ahora no se ha dormido nadie, bueno, un par de ellos, pero una cosa razonable. Trato amable. Fijaros qué buena frase. Dice, un hombre sin un rostro sonriente no debe abrir una tienda. ¿Estamos siempre sonriendo cuando viene algún ciudadano o le ponemos cara de, como decimos en España, de mala leche? Dice, joder, otro que viene a preguntarme. No, hay que sonreír, hay que... Nosotros somos la cara... En una ocasión discutí bueno, luego aquello me costó el cargo, transcurrido el tiempo, ¿no? Pero en aquella pequeña batalla la gané yo, que era que yo tenía un ministro que decía que lo importante para el mejor funcionamiento de las organizaciones era tener convencidos a los directivos, que los demás importaban poco.
Entonces yo le dije que no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Digo, porque mira, si alguien llega a un hospital, ¿verdad?, público, y se encuentra con que la persona que está en la puerta ya le maltrata, pues mala idea que tengo de ese hospital, ¿no? Porque las personas llegan angustiadas, con problemas, le han hablado de que un familiar está enfermo, y si le maltratan, al llegar, por muy subordinada que sea la persona que está en la puerta del hospital, pues la opinión ya que se forja de ese servicio público es muy negativo. Por tanto, el trato amable es determinante, incluso el día que nos duele la cabeza. Pues o bien pido un descanso, o bien que alguien me cambie, o bien me tomo una pastilla, ¿no? O si no, hago de tripas corazón, porque la persona que viene con su problema no tiene la culpa, ¿no? Dice, un líder abusivo atrae pocos colaboradores leales. Si nosotros somos abusivos, si nosotros maltratamos a nuestra gente, normalmente se marcharán. Y si no se pueden marchar, porque no tengan otras expectativas, desde luego trabajarán al trantrán, es decir, el mínimo imprescindible. Y aunque no se trata de que todas las personas vayan corriendo a solucionar los asuntos, sí se trata de que tengan una mínima diligencia. Es estar cerca de la acción, hablar con la gente. Y entonces me gustaría que se hicieran esta reflexión. Ustedes cuando están en su organización van con frecuencia a las oficinas, a los despachos de los colaboradores. Me parece muy bien. Alguien ha dicho que sí. Hay que visitar las oficinas, hacer preguntas, ¿cómo estáis? ¿Hay algún problema? ¿Lo puedo solucionar? ¿Qué dificultades especiales hemos tenido los últimos días? ¿Cómo lo podemos organizar? Y como a mí lo que me gusta es contar historias, pues les voy a contar otra historia. Hace muchos años, cuando era director general de servicios del Ministerio de Agricultura, tuvimos que enviar unos 80 o 90.000 cartas a los ganaderos españoles porque se había hecho por parte de la Unión Europea lo que llamamos la cuota láctea. Y entonces yo monté un equipo de personas, de 10 o 12 personas, que con una base de datos determinada, pues tenía que meter unas circulares dentro de unos sobres, ¿no? Como eran tantas y no había un sistema automatizado entonces, pues montamos ese grupo que estuvo trabajando durante 8 o 10 días, ¿no?, en aquello hasta que se consiguieron meter todos. ¿Qué hice yo el primer día? Me senté allí con ellos, estuve 3 horas metiendo papeles en las cartas, en los sobres. ¿Era necesario que lo hiciera? No, pero fue un ejemplo en el que les dije, 1, es importante que hagáis esto. 2, es tan importante que yo mismo, que soy el director, vengo aquí a ayudaros. El ejemplo es determinante. Y esto lo veis cada día, estoy seguro, ¿no? Cuando ellos ven que estáis preocupados por una determinada cuestión y que le mostráis importancia y le dedicáis tiempo, ellos trabajan también de otra manera. Y por tanto, si yo estoy cerca de la acción, eso es estar cerca de la acción, los motivo de alguna manera. La motivación es importante en las organizaciones públicas. Y todos lo sabéis, que no es fácil para un directivo motivar a su propio personal. Nosotros no tenemos capacidad de asignar salarios más altos, ¿no? Afortunadamente, porque los ciudadanos no tienen por qué admitir, ¿no?, que nuestro criterio les resulte más caro, ¿no?
pero sí que podemos motivar a las personas de otras maneras, ¿no? Y aunque esto no es un curso sobre motivación, también os voy a referir una anécdota que me refirió una señora en Paraguay. Fíjate que estaban trabajando con una ministra y eran miembros de su gabinete, y en un momento determinado la ministra dijo: vamos a hacer un plan estratégico, y este grupo de personas diseñó, estructuró, hizo el plan estratégico. La ministra leyó el resultado del trabajo, le pareció magnífico, y como era un tema de trascendencia, dijo: mañana se lo voy a llevar al presidente de la República. Por favor, venid conmigo. Y el equipo entendió que, bueno, se llevaron cada uno de ellos unas grandes carpetas con todos los datos, por si el presidente preguntaba alguna cosa, por si había que dar información especial. Y se quedaron en la antesala del despacho del presidente mientras la ministra entró. La ministra entró y 2 minutos después volvió a salir. Vengan conmigo. Claro, ellos nunca habían visto al presidente de la República. El presidente de la República los saludó, les sentó y les dijo: a ver, cuéntenme el plan estratégico. Contaron el plan estratégico, estuvieron un par de horas reunidos con el presidente de la República. Y bueno, el plan aquel se llevó a efecto y se desarrolló. Consecuencia o conclusión que sacó aquella señora. Bueno, fue uno de los actos más motivadores que me han ocurrido en mi vida, ¿no? Porque para mí el presidente pues era una persona relevante, importante, al que apreciaba mucho, y que en un momento determinado nos dedicó tiempo a un trabajo que nosotros habíamos hecho en el gabinete, ¿no? Críticas. Hay que alabar a los colaboradores en público, porque eso a los demás les motiva, ¿no? Les eleva, ¿no? Les anima a superarse. Y sin embargo, criticar en público solo crea desconcierto. Y seguramente alguna vez habéis tenido conciencia de que eso os ha ocurrido en el seno de vuestra organización, e hipotéticamente hasta alguno puede que lo haya hecho. No se debe hacer, no se debe hacer. Son adultos, son personas adultas. Cuando se comete un error, cosa que hacemos todos, hasta yo mismo cometo errores, y eso hay que tenerlo en cuenta cada uno de nosotros, pues no, ya sé que cometo un error, pero no hace falta que venga el ministro a decírmelo, ¿no? Y que me lo diga públicamente, ¿no? Líderes eficaces. ¿Qué es un líder eficaz? ¿Un líder que cumple los resultados o un líder que tiene una extraordinaria habilidad para destacar el talento de los demás? Eso es la verdadera eficacia. ¿Por qué? Porque volvamos al principio del discurso, porque la mayoría del trabajo se realiza en equipo y, por tanto, si destaco las habilidades de mis colaboradores, los resultados van a ser muy superiores a los resultados que a mí personalmente se me hubieran ocurrido. Y esa debe ser mi actividad fundamental en esta habilidad del ejercicio del liderazgo. Destacar el talento de mis colaboradores, que lo tienen, insisto, que lo tienen. Siempre se podrá poner un ejemplo de alguien que no tiene así como mucho talento, pero en general lo tienen, en general la gente está preparada y quiere hacer cosas. Y yo debo ayudarles, escucharles, trabajar con ellos y destacar sus habilidades, su talento, ¿no? Entonces aquí vienen una serie de máximas de qué debe hacer el directivo, ¿no? Primera cuestión, fijar el rumbo. ¿Os acordáis del principio? Dice, no hay ningún camino favorable para quien no sabe a dónde va. Pues hay que fijar el rumbo. ¿A dónde quiero ir? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué tiene que ser la escuela? ¿Qué tiene que ser el servicio? ¿Qué tiene que ser servir? Eso hay que fijarlo.
Hay que escuchar a los demás, pero hay que fijarlo, y eso lo tiene que hacer el directivo. Segundo, resolver las resistencias. Cada vez que voy a cambiar algo, encuentro resistencia al cambio. Hay que resolverlo, hay que explicarlo, hay que negociar, hay que llegar a acuerdos. 3, asegurarse el compromiso de las personas, utilizando recompensas si las tengo. Y si no, pues recompensas anímicas o personales o del tipo que fueren. O, por ejemplo, una recompensa muy importante es ir a una conferencia como esta. Ya es una recompensa. Comprometer los recursos. Eso sí le corresponde al líder. Yo tengo que atraer los recursos suficientes como para que funcione la luz, tengamos un cañón y no haya tanto calor, porque hoy parece que hace calor aquí, ¿verdad? Pero nuestro líder no tiene dinero y no ha obtenido los recursos suficientes como para que se encienda el aire acondicionado. Hacer un seguimiento de los progresos. No se trata solo de dar las instrucciones, reunirse y llegar a decir, vamos a hacer este plan estratégico, sino que luego hay que, a ver, ¿cómo vamos? Cada mañana, cada día, cada semana. Pero no con el planteamiento de control y de hipotética sanción, sino con el planteamiento de dónde están las dificultades, en qué puedo yo ayudar. ¿Tenéis necesidad de que empuje? ¿Tenéis necesidad de que haya más recursos? ¿Tenéis necesidad de nuevo personal, de nuevos medios financieros? Lograr patrocinadores. En la administración pública es fundamental que cuando nosotros vamos a llevar a cabo algún proyecto, nuestros responsables estén de acuerdo. La voluntad política es determinante. Los proyectos no pueden ser proyectos personales, tienen que ser proyectos en los que participen también, por una parte, nuestros jefes como patrocinadores, porque les parece bien este proyecto, este plan estratégico, y los agentes del cambio, que son muchos de nuestros colaboradores. Fijaros cómo se protesta y ya nos ponen el aire acondicionado. Muchas gracias. Crear equipos. De esto estamos hablando durante toda la reunión, ¿no? Transferir los conocimientos, los que tengo yo y los que tienen otros. Y a veces esta transferencia de conocimientos tiene que ver con la transferencia de información que he recogido en otros niveles de la organización. ¿Cuántas veces nos quejamos de que nuestro jefe no nos da la información suficiente? Y si no nos da la información suficiente, fácilmente nos equivocamos. Y fácilmente nos enredamos en un proyecto que ya resulta que había sido rechazado con anterioridad por lo que fuera, ¿no? En definitiva, una comunicación activa. Comunicación activa significa comunicación en ambas direcciones, no solo que nuestro jefe nos dé las instrucciones. Hay un director de orquesta ahí que es el que nos está diciendo que hay que tener en cuenta el trabajo de los colaboradores, ya hemos hablado de eso, reconocer lo bien hecho. Qué bien sienta a cualquiera de los colaboradores que le digamos, qué bueno, qué bien lo hiciste. Si no llega a ser por ti, el asunto no hubiera seguido hacia arriba. Indicar, sin embargo, dónde es posible mejorar. Pero indicar no diciendo que hemos encontrado un fallo en la organización, sino que está todo muy bien, pero probablemente este pupitre podría ser un poquito más alto, más bajo, de otro color. O este micrófono está muy bien, pero si estuviera aquí, a lo mejor era más cómodo para todos, ¿no? Hacer planes para el futuro. Hemos terminado nuestro plan, pero ya estamos pensando en el segundo. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Indicando ya cuál es el camino. De nuevo la primera transparencia, ¿no? Tenemos que saber cuál es nuestro camino. Conocer lo que hace cada uno, no solo en el equipo. El equipo lo ha hecho muy bien, pero uno tiene que saber quién ha obtenido recursos, quién
quién ha tenido la bibliografía correspondiente, quién ha sido capaz de convencer, quién ha diseñado, quién ha hecho el PowerPoint, etcétera. Y apoyar a los colaboradores, de nuevo, hemos empezado por apoyar a los colaboradores y terminamos también por apoyar a los colaboradores. Insisto, el conocimiento lo tenemos todos, no solo lo tiene el directivo que dirige una organización. Y ahora les voy a poner algunos ejemplos para que reflexionen, aunque puedan ser un poco infantiles. Lo que no debe hacer un directivo es lo que se llama el síndrome de Procusto, aquel que corta la cabeza a los pies de quien sobresale. Esto les recuerda algo, ¿verdad? En la administración un jefe cuando dice, uy, este está sacando mucho la cabeza, ¿no? Pues se la corto. Otra manera de ver el asunto, dice, clavo que sobresale, martillazo. Y esto ocurre en las organizaciones. A veces nos molesta tener un colaborador o colaboradora especialmente brillante y no nos debe molestar. Debemos ayudarle a que desarrolle adecuadamente su personalidad administrativa o de directivo y buscarle incluso salidas cuando, digamos, el elemento en el que está desarrollándose sea especialmente pequeño. Eso es bueno, porque nos generará además aliados en el futuro. ¿Cuál es la tendencia natural, entre comillas? Al enfrentamiento. Los dos gallitos, a ver quién habla más alto, a ver quién sabe más. Eso no conduce a ningún sitio. Lo que sí debe hacer un directivo, por ejemplo, os voy a contar esto de las formas de actuar, ¿no? Tres grupos de 10 personas están comiendo en un parque y de pronto amenaza una tormenta. A ver. Primer grupo, el mandato autoritario. Uno de sus integrantes dice, levantaos y seguidme. Echa a andar y viendo que solo le siguen unos cuantos, le grita a los demás, arriba he dicho y ahora mismo. Una forma de trabajar, ¿no? Seguramente alguien se acordará, ¿no?, de que en algún caso le ha tocado algún jefe o jefa, en este caso suele ser jefe más que jefa, ¿no?, que de pronto cree que aquello es que es el sargento de caballería de una unidad y ya ni siquiera en el ejército se trabaja así, porque se trabaja sobre la base también de los equipos y del convencimiento, porque se ha demostrado que son más efectivos que no cuando tienes una serie de robots que no conocen a qué van, ¿no? Por tanto, primer modelo, mandato autoritario, no nos gusta. Segundo modelo, la microgestión. Dice uno que dice, tendremos que irnos de aquí, os expongo mi plan, nos levantaremos y marcharemos en fila hacia aquel manzano. Mantened una distancia mínima entre vosotros de medio metro y no corráis. No dejéis aquí ningún objeto personal y deteneos en cuanto lleguéis al árbol. Cuando estemos todos... Un amigo mío decía que esto le recordaba su esposa cuando estaba enferma y él tenía que hacer la sopa y no tenía ni idea de cómo hacer la sopa. Y le decían exactamente todo lo... Bueno, pero a veces es culpa también de los hombres, a veces no, es culpa de los hombres porque no sabemos hacer la sopa. O bueno, no sabemos algunos, otros, oye, yo sé hacer la sopa y la tortilla y pescado también lo sé hacer. Bueno, otra forma de trabajar, ¿no?, la microgestión. La gente no necesita que le des tantas instrucciones. No necesita que diga, abre el ordenador, dale a tu clave, pon tu contraseña. Eso ya lo sabe, ¿no? Dice, abre el Word. ¿Sabes cuál es el Word? Ese que pone ahí una W. No, hombre, ya eso lo sabemos todos, ¿no?
Gestión participativa. Pues hay alguien que revela cuál es el problema y se hace una pregunta retórica. Dice, ¿por qué no cambiamos de sitio y nos sentamos debajo de aquel gran manzano? ¿Cuál es la respuesta natural? Todo el mundo dice, pues sí, venga, vamos para allá, porque si no nos va a caer. Aunque alguien puede decir, y si nos cae un rayo, es mejor estar fuera del árbol, ¿no? Bueno, en todo caso, ¿no? 3 formas de actuar. Probablemente la más positiva sea la última. Pero fijaros cómo esto lo podéis trasladar a vuestras relaciones habituales, donde algunos ordenan claramente lo que hay que hacer, otros que le dicen exactamente dónde tiene que poner el pie o la mano en cada momento, y un tercero, que es lo que deberíamos hacer todos, que se hacen una pregunta general porque incluso puede obtener respuestas más brillantes que la que uno ha pensado. ¿Todo esto para qué? ¿Para qué el directivo tiene que tener todas estas habilidades, estas competencias? Para incrementar el valor público. La creación de valor, dicen los empresarios, ¿no? En las empresas. También nosotros podemos crear valor público. ¿Cómo? Pues por lo menos de estas 5 maneras distintas, ¿no? La primera, aumentando la cantidad y calidad de las actividades públicas por cada recurso empleado. Por cada sol, por cada dólar, por cada euro. Hago tantas cosas, pues a lo mejor lo puedo hacer mejor. Segundo, reduciendo costes. No solo en términos de dinero, sino también de autoridad. ¿Cuánta gente tiene que participar? Tercero, ser algo más capaces de responder a las aspiraciones de los ciudadanos. ¿Qué es lo que quieren los ciudadanos respecto a mi servicio? Celeridad, eficacia, amabilidad, transparencia. Hablo con ellos, también a los ciudadanos. ¿Qué le parece a usted? Estar al tanto de lo que ellos piensan. Y a partir de ahí mejoro. Potenciar la imparcialidad al realizar el trabajo. Tan importante esto es en estos tiempos que corren, donde hay tanta corrupción, por lo menos en algunos países, ¿no? Yo hasta ahora no conozco ninguno donde no haya corrupción, pero en todo caso, ¿no? La imparcialidad en la función pública es determinante. Vamos a decidir cosas y, en principio, para quien cumple los requisitos, para quien tiene derecho a ello, no para quien es de nuestro pueblo, de nuestro partido o de nuestra hermandad. Y aumentar la disponibilidad de respuesta e innovación. Esta palabra innovación es determinante también en nuestro trabajo y en los tiempos en los que vivimos, que son los tiempos del cambio, de la innovación constante. Y por tanto, debemos de que nuestro cerebro trabaje también al compás de los tiempos dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Inventando y satisfaciendo servicios de la forma más eficaz posible. ¿Para qué desarrollar estas competencias de las que venimos hablando? Pues para reducir la distancia con los políticos y con la administración de los ciudadanos, para que estén más cerca. Entonces, ¿creando qué? Pues más transparencia, más rendición de cuentas y más responsabilidad. Este es el tema, ¿no? A partir de ahí construiremos una administración pública más cercana a los ciudadanos, que satisfaga más sus necesidades, que para eso estamos en la administración. ¿Cómo hacerlo? Esta imagen a mí me gusta mucho porque dice, el directivo debe buscar un equilibrio entre la búsqueda de resultados, que la tenemos aquí a la izquierda, el funcionamiento del equipo y el funcionamiento de las personas. Y con este equilibrio, teniendo en cuenta lo que piensan las personas, lo que el equipo es capaz de resolver y los resultados que debemos obtener, es como se puede marchar hacia adelante. Y entonces vamos a ver qué conclusiones. Primero, que la innovación, la globalización y el cambio continuo
la centralización, la competitividad, todas estas cuestiones relativamente nuevas que nos suceden, nos obligan a modificar las habilidades o competencias clásicas, que estaban basadas esencialmente en el conocimiento. Me sé todas las leyes, me sé todos los reglamentos, me sé todas las formas de gestión. Eso ya está solucionado casi por el Google. Y si no está solucionado por el Google, lo solucionarán dentro de poco con otros Google especiales. Y dentro de poco más rápidamente que nuestro propio cerebro. Por tanto, yo tengo que modificarlas. ¿Cómo? Pues basándonos en otras cuestiones, en la persuasión. Hemos hablado poco de ella, pero se deducía de nuestro trabajo en equipo. El convencimiento, el trabajo en equipo, el liderazgo participativo, recordar participativo, no obligando a la gente a participar, que es lo que entienden algunos. Nuestra gestión es compleja y por tanto debemos resolver conflictos entre los ciudadanos, entre los trabajadores de nuestra unidad y por tanto utilizar también técnicas de negociación. Estas son las habilidades del futuro, no del presente, diría yo, ¿no? Y bueno, esto es tanto como yo tenía que deciros. Y una última recomendación. Tengan en cuenta estas ideas que les he puesto de manifiesto y quiero, para despedirme, agradecerle que me hayan atendido y decirles que los que pueden hacer las cosas las hacen y los que no, pues damos seminarios sobre ellas. Muchas gracias.